Muy bien. Vero, hola Vero. Sí, ingeniero, dígame. Ya, Vero, no te vayas a ir, ¿ah? Ya, ingeniero. Ya, la otra vez te fuiste en una reunión que teníamos. Me dejaste preguntando dónde está Vero. Disculpe por eso. Es que tenía cosas que hacer y por eso que no pude quedarme en la reunión. Ah, ya, tenías cosas más importantes que hacer, tienes que decir. Eh, bueno, Ya, mi mamá Verito, estaba que me llamaba para ayudarle en algo. ya, está bien. Bien, chicos. Bueno, hoy día, hasta ahora hemos avanzado en el curso. Estamos iniciando la semana 4, me parece. Y hemos avanzado hasta ahora algunas definiciones sobre los lenguajes, sobre la teoría de los autómatas. Hemos visto todo lo que tenemos que ver sobre autómatas finitos deterministas. Y la semana pasada también hemos visto los autómatas finitos no deterministas. Habíamos visto que los autómatas finitos deterministas, dado que el autómata solamente puede estar en un estado a la vez, entonces se puede programar. Es más, hemos visto algunos programas de cómo se puede programar los autómatas, que es básicamente trabajar con los if, ¿no? Con estructuras de condicionales. La semana pasada vimos que a veces es más factible en el diseño del autómata trabajar con diagramas de transiciones que usen autómatas finitos no deterministas. La característica principal de los autómatas finitos no deterministas es que el autómata puede estar en 0, 1, 2, 3 o más estados a la vez. El problema de estos autómatas vimos que es que no se pueden programar. No podemos trabajar con ejecución de programas en paralelo y a veces desaparecen. Entonces, para poder pasar a un código, los autómatas finitos no deterministas, dado que son algoritmos, es realizar una conversión, una transformación de estos autómatas a los autómatas finitos deterministas. Es justamente lo que vamos a ver hoy día. Voy a avanzar esta parte, voy a hacer unos ejemplos y después de eso vamos a formar grupos de 3, ¿ya? Porque les voy a dejar una tarea que lo tienen que presentar el próximo martes. Hoy estamos martes dentro de una semana, porque el viernes es feriado, no tenemos clases. Muy bien. ¿Me están escuchando, chicos? Se escucha correctamente. Sí, se escucha. Sí, ingeniero. Gracias, muy bien, gracias chicos. Bien, comenzamos entonces. Para la conversión y transformación o transformación de un autómata finito no determinista en un autómata finito determinista, ya hay un procedimiento establecido que son una serie de pasos, que son pasos bastante simples, pero que hay que hacerlos con mucho cuidado. Si nos saltamos algunos de estos pasos, un pequeño error en, en un número mal escrito, en una transición mal hecha, puede llevar a equivocarnos y por lo tanto el resultado va a ser erróneo, ¿no? Entonces, si el resultado es erróneo, automáticamente el resultante, la solución del problema va a ser errónea también. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Bien, aquí tenemos la imagen. ¿Llegó Adela? ¿Adela llegó? ¿Pudo entrar Adelita? La delegada, todavía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un autómata finito no determinista. Vemos que no es determinista por varias razones. La primera es que del estado Q sub 0 salen dos transiciones para un dato 0, una entrada 0. Entonces, eso ya me dice que es una FN. Además, estoy en Q1, solamente hay salida para una entrada 1. No hay una transición para un valor símbolo leído 1, pero no hay salida para 0.
Y en Q sub 2 no hay transiciones para 0 y 1. Esto obviamente no lo vamos a poder programar, como ya les expliqué, entonces vamos a hacer la transformación. El paso número 1. ¿No? El paso número 1 dice la construcción de subconjuntos de los estados de la FN. Entonces vamos a tener que armar un conjunto, un subconjunto de estados, ¿no? Que estén formados por todas las combinaciones que se pueden generar con estos tres estados. En este caso, el AFN tiene 3 estados. Entonces aquí vamos a marcar un n igual a 3. ¿Qué es n igual a 3? 3 es el número de estados. Tengo 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que voy a tener que generar ¿cuántos subconjuntos? 2 a la n. 2 a la n es 8 en este caso, ¿no? Porque tengo 3 estados. Si n fuese 4 estados, o sea, si acá hay 4, entonces tendríamos 2 a la cuarta igual a 16, ¿no? 16 combinaciones. ¿Cómo se generan estas combinaciones? Aquí tenemos esta tabla donde se muestran las combinaciones de los estados. Entonces, el primer estado que va a aparecer es el estado nulo o vacío, o el conjunto de estados. Bueno, en realidad es el estado vacío. El segundo, en este caso el segundo, el tercero y el cuarto, está formado por el estado Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. ¿No? Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Después tenemos un conjunto que está formado por Q sub 0 y Q sub 1. Q sub 0 y Q sub 1. Después Q sub 0 y Q sub 2. Q sub 0 y Q sub 2. Entonces, esto de acá, después uno de estos dos estados. Después Q sub 1 y Q sub 2. Y finalizo con los 3 estados. Bien. Entonces, de esta manera estoy formando mis 8 posibles combinaciones. Recuerden, si n es igual a 3, 2 al cubo es igual a 8. Acá tengo mis 8 combinaciones. Voy a colocar la flecha del estado inicial. En este caso es el Q sub 0, entonces la flechita va en Q sub 0. Bien. Y dado que Q sub 2 es un estado de aceptación, entonces voy a colocarle un asterisco en los conjuntos de estados donde aparezca Q sub 2. Por ejemplo, aquí aparece Q sub 2, aquí aparece Q sub 2, aquí aparece Q sub 2 y aquí aparece Q sub 2. Bien. Ahora, mi alfabeto del autómata consiste ahora en 2 símbolos, el 0 y el 1. Entonces lo coloco acá, 0 y 1. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, Vero? Bien, profesor. Ya. Vero, disculpa que te esté llamando a cada rato. Pero es que yo te No se tengo preocupe. mucha confianza, tú sabes, ¿no? No se preocupe, ingeniero. Bien. Ahora, si estoy en el estado vacío, acá no hay ningún estado vacío, profesor. Bueno, digamos que si estoy en estado vacío y entre algunos de estos símbolos, siempre me llevará al estado vacío. ¿Ya? Entonces, esta línea siempre va a aparecer. Ahora, estamos en el estado Q sub 0. ¿No? Recuerden que estamos en el paso 1. Estamos haciendo la transformación de un AFN a un AFD. Estoy en Q sub 0 y recibo un símbolo 0. Esto me lleva a dos estados, al Q sub 0 y al Q sub 1. Entonces, esto lo voy a llevar acá. Si estoy en Q sub 0 y recibo el símbolo 0, voy a ir al estado Q sub 0 y el estado Q sub 1. Bien. Después, si estoy en Q sub 0 y recibo el símbolo 1, me quedo en Q sub 0. Entonces, eso lo tengo acá. Si estoy en Q sub 0 y recibo el símbolo 1, me quedo en Q sub 0. Bien. Lo mismo vamos a hacer para el resto, para el resto de conjuntos de estados. A ver, estoy en Q sub 1 y recibo un 0, entonces me voy a vacío. ¿Por qué vacío? Porque no hay ninguna transición para el símbolo de entrada 0. Si estoy en Q sub 1 y leo un 1, me voy a Q sub 2. Ya está. Estoy en Q sub 2
y recibo un 0 o un 1, eso me lleva al estado vacío porque no hay ninguna transición. Ahora vamos a pasar a los estados, a los conjuntos de estados que tienen dos estados. Entonces imagínense que estoy en Q sub 0 y Q sub 1. Estoy en los dos estados a la vez, ¿no? Y me dicen, recibo un 0. A ver, lo que voy a hacer aquí es unir, o sea, a ver, vamos a interpretar esto. Si estoy en los dos estados y recibo un 0, entonces desde Q sub 0 me quedo en Q sub 0 y voy a Q sub 1. Y si acá hubiese una transición, también sería hacia otro estado, también tendría que considerar ese estado a dónde voy a saltar, ¿no? En este caso, como Q sub 1 no tiene ninguna transición 0, entonces solamente considero las transiciones a partir de Q sub 0. Es lo mismo que decir que para Q sub 0 y Q sub 1 voy a unir estos dos conjuntos de estados. O si uno Q sub 0 con Q sub 1 y el estado vacío, me va a dar el mismo Q sub 0 y Q sub 1. Bien. Si estoy en Q sub 0, Q sub 1 y recibo el símbolo 1, entonces lo que voy a hacer, voy a unir estos dos. Voy a unir estos dos conjuntos, que sería Q sub 0 y Q sub 1, ¿no? Porque es como si estuviera en Q sub 0 y Q sub 1 y recibo el símbolo 1, me quedo en Q sub 0 y voy a Q sub 2. Bien. Luis Torres, ¿estás presente? Ingeniero, dígame. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo, Luis? Sí, más o menos no entiendo la parte donde lo último que explicó, ingeniero. Lo No lo último que entiendo. explicó. Ya, a ver, Luis, entonces me vas a acompañar en esa parte de la exposición. Ya no apagues tu micrófono. A ver, Luis, estoy en Q sub 0 y Q sub 2. Ya, entonces, a ver, vamos a ubicar Q sub 0 y Q sub 2 en esta tabla. Estoy acá y estoy acá. ¿Lo logras ver? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahora, para una transición 0, voy a unir este conjunto con este conjunto, ¿no? Porque son los conjuntos a donde salta el autómata cuando recibe la transición 0. Entonces, si yo uno Q sub 0, Q sub 1 y vacío, entonces me va a llevar a Q sub 0, Q sub 1, unión vacío, pero el vacío no se coloca. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Y si estoy en Q sub 0 y Q sub 2 para una entrada 1, entonces tengo que unir las salidas de estas dos transiciones. ¿Cuánto me da? Sería Q sub Esta y 0 esta. con el vacío. Q sub 0 con vacío. ¿Ya? Bien. Q sub 1 y Q sub 2. Q sub 1 y Q sub 2. Ante una entrada 0, ¿a qué estados me lleva? Q sub 1 sería al vacío y el Q sub 2 sería el vacío también. Muy bien. Unimos vacío con vacío, me queda vacío. Y Q sub 1, Q sub 2 para una entrada 1. Sería al Q2 y al vacío. Muy bien. Ya, facilito, ¿no? Y ahora vamos a unir los tres estados, Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Ante una entrada 0, entonces tengo que unir estos tres de acá. O sea, ¿Y qué me profesor, da? es la combinación nomás de los resultados. Sí, efectivamente, porque son los estados a donde voy saltando, ¿no? ¿Mm? Y acá tendría que unir estos tres de aquí. ¿Sí? ¿Es sencillo? Ahí sí, ajá, sí. Es sencillo. Muy bien, Luis, gracias. Ah, Luis, no te retires todavía. ¿Cómo que me Puedes retiro? apagar tu micrófono, pero no te vayas de la clase, por favor. La clase pasada no estuve, ingeniero. Tuve Ya, problemas sí, lo sé. con PC, Ya, sí. no, Ajá. no se desconecte nomás. Ah, ok, A listo. ver, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Elizabeth Quispe. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás? Elizabeth, ¿me estás entendiendo? Sí, solo tenía una duda. Por Sí. ejemplo, si del Q1 al Q2 ya llegó y ese es un estado de aceptación, ¿por qué dice que todavía no terminaría? ¿Por qué no Ah, ya. sería todavía determinístico? A ver, ahorita estamos haciendo una tabla. Recuerda,
¿Qué procedimiento estamos haciendo? La conversión de un AFN a un AFD. ¿Por qué hacemos esa transformación? Porque no podemos programar un AFN y sí podemos programar un AFN. Entonces, esa transformación me pide hacer un primer paso. Vamos, son 3 pasos. El primer paso es generar esta tabla. Entonces, ¿cómo estamos generando la tabla? Primero colocamos en esta columna las 8 combinaciones. Y aquí, ¿a qué estados me lleva las transiciones a partir de estos conjuntos de estados para estas entradas? Nada más. Ahorita no estamos evaluando ninguna cadena de entrada. Ah, vale. ¿Me entiendes, Elizabeth? Sí. Ya. Entonces, a ver, quiero que me ayudes en el siguiente paso, en el paso número 2. Ya hemos construido esta tabla, que sería esta de aquí. Esta tabla que hacemos en el paso 1, ahora lo vamos a usar en el paso 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de nombre a los subconjuntos. ¿Ya? Entonces, a este conjunto lo voy a llamar el estado A. A esto lo llamaré B, C, D, E, F, G y H, ¿no? A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, Elizabeth, si estoy en el estado C y recibo un 1, ¿a qué estado salto? Si está en el estado algo, Y recibo un 1, ¿a qué estado salto? saltaría al D. Al D, muy bien. Porque el C habíamos dicho que es Q sub 1, ¿no? Y si recibes un 1, saltas a Q sub 2. Y Q sub 2 es el estado D. Sí. Muy bien, excelente. A ver, si estoy en el estado E, estado E de Ecuador, y recibo un 0, ¿a qué estado salto? Si recibe un 0, se quedaría en el mismo sitio. Se quedaría Bueno, en el mismo estado, ¿no? Sería ese de acá. Entonces, para poder visualizarlo mejor, lo que hacemos es, vamos a renombrar todos los estados, así como te expliqué, A, B, C, D, E, F, G y H. B es el estado inicial y donde haya Q sub 2, le pongo un asterisco, indicando que es un estado de aceptación. Lo voy a reemplazar, ¿no? Gracias, Elizabeth. Excelente. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, profesor. Como le dije, solamente lo de la aceptación era la única duda que tenía. Excelente. Entonces, a ver, si estoy en el A para mí va a ser el estado vacío. Entonces, donde encuentre estado A, si este es mi estado A, no, porque al conjunto vacío lo estoy llamando estado A. Donde haya vacío, lo voy a reemplazar por A, que sería aquí, 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 aquí y aquí. En todos estos conjuntos vacíos lo voy a reemplazar por el estado A. Muy bien. Si estoy en el estado B, entonces si a Q sub 0 lo llamo B, donde haya Q sub 0 lo voy a reemplazar por B. B, solamente hay dos. B y B, ¿no? Donde haya, ese sería C. Donde haya Q sub 1 será C. Y veo que aquí no hay Q sub 1. Entonces no hay ninguna C. Donde hay D, Q sub 2. Donde hay D, aquí hay Q sub 2, D, y acá hay Q sub 2. Entonces acá habrá D y D, ¿no? Y así voy reemplazando todos los saltos, los estados a donde saltan las transiciones por las letras que le corresponden. ¿Sí? Muy bien. Angie, ¿se entiende? Angie Ortiz. Hola, ¿se escucha? No está Angie, de repente ya se fue.
Aquí está Angie. 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 Hola. Angie Ortiz. Hola. Chicos, ¿se escucha? ¿Me están escuchando? Sí se escucha, profesor. Así se escucha. Gracias, Brian. Ya. Bueno, entonces, a ver. Qué bueno, ¿qué tal puntería tengo? Patricia Zambrano. Sí, ingeniero. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ingeniero. Ya. Pati, ahora vamos a lo siguiente. Paso número 3. ¿Me acompañas en el paso número 3? Sí, ingeniero. Ya. A ver, Patricia. Dice dibujar el diagrama de transición, el diagrama de estados o transiciones y eliminar los estados no accesibles. ¿Ya? ¿Qué son los estados no accesibles? ¿Son aquellos estados que no se pueden acceder? Pati, ¿cómo has cambiado de voz? Ingeniero, disculpe, es que estaba con las manos ocupadas y recién estoy agarrando el celular. Ah, ya. Bueno, Brian ya te ayudó, ¿no? Los estados no accesibles son los estados que no se puede llegar a partir del estado inicial. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos los estados. Voy a dibujar los estados A, B, C, D, E, F, G y H. Acá tenemos. Entonces, al estado B le voy a colocar su flechita, ¿no? Y a los estados que tienen el asterisco, les voy a dibujar el doble círculo, que son D, F, G y H. Y después voy a dibujar las transiciones. Por ejemplo, estoy en el estado A y recibo un 0 en 1, me quedo en A. Entonces estoy dibujando esta transición. Entonces ya completé estos saltos. Para el estado B, si estoy en B y recibo un 0, salto a E. A ver, si estoy en B y recibo un 0, entonces hay una transición hacia E. Muy bien. Y estoy en B y recibo un 1, salto a B. O sea, me quedo en B. Con eso ya he completado las transiciones para el estado B. Para C, entonces si estoy en C y recibo un 0, salto a. Entonces C, recibo un 0, salto a. Y si estoy en C y recibo un 1, salto a D. Ya está. Para D, recibo un 0 o un 1, salto a A. Bien. Para E, si recibo un 0, me quedo en E. Y si recibo un 1, me voy a F. Para F, si recibo un 0, me voy a E. Y si recibo un 1, me voy a B. ¿No? Para G, si recibo un 0, me voy a A. Y si recibo un 1, me voy a D. ¿De acuerdo? Y para H, si recibo un 0, me voy a E. Y si recibo un 1, me voy a F. ¿Ya? Entonces, con eso hemos dibujado el diagrama de transiciones. Y voy a eliminar, dice, eliminar los estados no accesibles. Entonces, la pregunta es, bueno, ya lo respondimos hace un momento, los estados no accesibles son aquellos estados que no puedo llegar desde el estado inicial. Entonces, voy a pintar de color verde aquellos estados que sí son accesibles. Entonces, por ejemplo, B sí es accesible. De B puedo llegar a E. O sea, E sí es un estado accesible. De E puedo llegar a F. F sí es un estado accesible. De F, a ver, de B llego a E. De E me voy a F. De F llego a E. Y de F me voy a B. Entonces, yo les hago una pregunta. Desde el estado B, ¿hay alguna forma de llegar a C?
no hay. O sea, no hay un camino que me lleve a C, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo interpretar, por ejemplo, si no puedo llegar a C, tampoco puedo llegar a B, tampoco puedo llegar a D, tampoco puedo llegar a G, porque en G no hay ninguna entrada, y para H tampoco. Entonces, los estados que estoy marcando con una X son estados no accesibles, o sea, son parte del diseño, pero que el autómata nunca llegará a esos estados, ¿no? Y si no puedo llegar a esos estados, o sea, si el autómata a partir del estado inicial no se puede llegar a los estados, entonces los tengo que eliminar. No deberían ser parte de mi diseño. Entonces, el autómata que inicialmente tenía 8 estados, ahora se queda en 3 estados. En el estado B, en el estado E y en el estado F. Ahí lo tenemos. B, E y F. Entonces, lo que puedo hacer es, incluso puedo cambiar la etiqueta de los nombres de los estados, ¿no? En lugar de B le llamo Q sub 0, en lugar de E le llamo Q sub 1 y en lugar de F le llamo Q sub 2. Y de esa manera he podido construir un autómata finito determinista, ¿no? Fíjense que de cada uno de los estados sale una transición 0 o 1. Bien, 0 o 1. Entonces, esto ya se podría programar. Y esos dos son equivalentes. ¿Ya? Estos dos son equivalentes. A ver. A ver, un voluntario. Javier Hilario. Javier. Bien, chicos. Voy a preguntar a alguien más. El martes es la evaluación, ¿no, Vero? Sí, profesor, 6 de abril. Ya, el 6 de abril. Voy a preguntar a alguien más y si no me contestan es porque no están interesados en la clase o no están atentos a la clase, ¿no? Ingeniero, Javier Y Hilario, voy a tener que colocar una lectura adicional que va a entrar en la evaluación. Y dígame. ¿se me escucha? Javier Hilario creo que había levantado la mano, pero no respondió. Cuando usted le preguntó. Sí, Usted pero está levantando. Javier Hilario estaba acá presente. Javier Hilario. Sí, sí, ingeniero, dígame. Ah, ya. Por no te distraigas. ¿Puedes leer, por favor, este párrafo? Sí, claro. En voz alta. Basta que los estados de aceptación del AFD son aquellos conjuntos que incluyen al menos un estado de aceptación del AFN, y el AFN también acepta si llega al menos a uno de sus estados de aceptación. Podemos entonces concluir que el AFD y el AFN aceptan exactamente las mismas cadenas y por tanto el mismo lenguaje regular. Bien. Entonces, quiere decir, gracias Javier, que estos dos autómatas son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque aceptan las mismas cadenas y por lo tanto el mismo lenguaje regular. Entonces, de esa manera hemos podido convertir el autómata finito no determinista en un autómata finito determinista en 3 simples pasos. Bien, ya hemos usado entonces el JFlap. Bueno, a ver, Javier, seguimos contigo. Esta cadena, este autómata, perdón, ¿qué tipo de lenguajes acepta? Javier Hilario, por favor, no te retires todavía. Me dice qué tipo de lenguaje es. Sí. ¿Cuáles son la característica de las cadenas que acepta ese lenguaje?
Mm, Bueno, primero tendría que crear un conjunto de comprensión, ¿no? Para que Conjunto de sea acumulación. ¿Qué es de yo no sé compre- qué es un conjunto de acumulación. no, un conjunto de comprensión para poder identificar las cosas. Acepta cadena de No, 0 y 1. Brian tiene la respuesta de todo. Cadenas que terminen en 0 y 1. Cadenas que terminan en ceros y unos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí es fácil de visualizar. Yo veo esto y digo, ya, para llegar a Q2, un 0 y un 1. Entonces, en cambio aquí es más difícil. En el AFD es más difícil de visualizar que acepta cadenas que terminan en 0 y 1. Por eso los AFN son más sencillos en su diseño, ¿de acuerdo? Y por eso muchas veces se van a tener autómatas de ese tipo, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí tenemos entonces la solución, ¿no? El lenguaje del autómata son aquellas palabras que terminan en ceros y unos. Aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo de un reconocedor léxico. No, en este caso, perdón, es un reconocedor léxico que se utiliza para reconocer la aparición de dos palabras. Por ejemplo, acá dice las palabras web y la palabra eBay dentro de una cadena grande. Entonces, quiero saber si se reconoce la cadena web. Entonces, partimos aquí del estado 1. Aquí tenemos el alfabeto. O sea, esto significa que cualquier símbolo del alfabeto siempre va a dejarme en el estado 1, ¿no? Si recibo la palabra web, entonces allá. Si hay una W, salto al estado 2. Estoy en el estado 2. Y también estoy en el estado 1, ¿no? Si entra una letra E, voy a saltar al estado 3, pero también al estado 5 y al estado 1. O sea, si ha ingresado la cadena WE, la cadena WE me va a llevar a los estados 1, 5 y 3. Si recibo la cadena B me va a llevar a los estados, la cadena B me va a llevar a los estados 4, porque acá hay una transición de B al estado 6, y aquí me quedo en el estado 1. O sea, quiere decir que, por ejemplo, la palabra web me lleva a esos tres estados. Dado que el estado 4 es un estado de aceptación, entonces web sería reconocido, sería aceptado. Lo mismo para eBay, ¿de acuerdo? Y bueno, es fácil de ver, ¿no? Porque vemos que los estados directamente con cada una de las letras de las palabras. Sin embargo, como habíamos dicho, esto no se puede programar, ¿no? Por más que intentemos hacerlo, no. Tendremos que convertir este autómata finito no determinista en un autómata finito determinista. Y la conversión me lleva a esto, ¿no? Esto sí es más complicado de entender. Acá sí, por ejemplo, ya tenemos todas las transiciones, digamos, de un autómata finito determinista. ¿Cómo se llegó ahí? Pues es un proceso bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, en este caso, ¿cuántos estados? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tendría que tener 2 a la 8. Si hacemos el paso número 1, 2 a la 8 combinaciones. 2 a la 8 es 256. Entonces, hacer una tabla de 256 valores, después a dónde salta para cada uno de los estados, de los símbolos de entrada, y eso pues es bastante laborioso. Pero esto es lo que sería el resultado, porque muchos de esos estados se van a ir eliminando, son estados no accesibles. Bien, les voy a dejar este ejercicio de tarea, ¿ya? Bien,
donde tenemos este autómata finito no determinista en una AFD. A ver, les voy a dar 10 minutos, chicos, para que traten de hacerlo en su cuaderno, si tienen cuaderno, o en una hoja, y después de eso lo vamos a hacer juntos. Bien, a ver. Les voy a preguntar, por favor, ¿ya? A ver, lo vamos a hacer juntos. Bien. A ver, chicos, vamos a ver cómo sería esta transformación de este autómata finito determinista, no determinista, en un autómata finito determinista. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debo seguir? Hacer la tabla de transición. Hacer la tabla de transición. Entonces, yo acá tengo n igual a 3, entonces 2 al cubo es igual a 8 combinaciones. Entonces, las 8 combinaciones las voy a colocar en esta tabla, en la tabla de los subconjuntos, ¿no? Acá tengo las entradas 0 y 1. El primer conjunto que debo colocar acá es el estado vacío, el conjunto vacío, ¿no? Después tenemos Q sub 0. Después tenemos Q sub 1, Q sub 2, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 0, Q sub 2, después tendríamos Q sub 1, Q sub 2, y para terminar, Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Ya. Bien, chicos. A ver, Jean-Pierre. Dígame, ingeniero. A ver, ¿me ayudas acá? ¿Qué conjuntos coloco aquí? ¿Qué coloco aquí? Iría vacío. El vacío, ¿no? Bien. Estoy en Q sub 0 y recibo un 0. ¿A dónde salto? No, Q sub 0. Q sub 0. Estoy en Q sub 0 y recibo un 1. A Q sub 2. ¿A solamente Q sub 2? A Q sub 2 y a Q sub 0. Muy bien. Q sub 0 y Q sub 2. Estoy en Q sub 1 y recibo un 0.
Sería vacío. Vacío, muy bien. ¿Aquí qué sería? Vacío también. Vacío también. Estoy en Q sub 2 y recibo un 0. Sería Q sub 0. Q sub 0. Estoy en Q sub 2 y recibo un 1. Sería Q sub 2 y Q sub 1. Q sub 1 y Q sub 2, ¿no? Sí. Estoy ahora en estos dos estados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Q sub 0 y Q sub 1, unir estos dos, ¿no? Unirlos. Sí. Que sale Q sub 0 nada más. Q sub 0. Y aquí Q sub 0, Q sub 1 tendría que unir estos dos. Sí, sería Q sub 0, Q sub 2. Q sub 0, Q sub 2. Muy bien. Ahora, estoy en Q sub 0 y Q sub 2. Estos dos. Entonces tengo que unir esto de acá. Sería Q ¿Qué sub sale? 0, ¿no? Q sub 0. Muy bien. Y Q sub 0 y Q sub 2. Q sub 1, Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Muy bien. Los tres elementos. Q sub 1. Tres conjuntos. Tres estados. Sí. Sí, los tres Muy bien. estados. Q sub 1 y Q sub 2. Estos dos. Q sub 0. Tenemos Q sub 1 y Q sub 2. Estos dos de aquí. Q sub 1 y Q sub 2. Q sub 1 y Q sub 2. Y tenemos ahora Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Esos tres. Sería Q sub 0, ¿no? Q sub 0. Y ahora estos tres. Así sería la unión de los tres estados. Los tres estados, ¿no? Sencillo. Sí. Ya. Y faltaría indicar que este es el estado inicial, ¿no? Y donde haya Q sub 1, debo colocar un asterisco. Entonces acá coloco un asterisco. Acá también coloco un asterisco. Acá también coloco un asterisco. Y aquí también coloco un asterisco. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer, gracias Jean-Pierre, excelente. Vamos a cambiar las etiquetas de los estados, ¿no? Entonces aquí voy a llamarle A. Ya tenemos A, B, C, D, E, F, G y H, ¿no? Acá tendría A, B, C, D, E, F, G y H. El estado inicial es B y C es un estado de aceptación igual que A, B, C, D, E, ¿no? Acá tenemos G y acá tenemos H. Bien, ahora, ¿algún voluntario o voluntaria? Por favor, no se peleen, todos pueden participar. Yo, profesor. Brian. Bien, Brian. A ver, ¿me dictas aquí, por favor, cuáles son los estados? A. Ahí es A, en el otro es A. El otro es B. Ya lo llenamos acá. B. B. Aquí ¿qué sería? Toda esta columna. Sería, allá todo lo A. Ya. A. Sería A. Y todo B, ¿no? Sí, todo B. Todo B. Muy bien. Entonces, a ver, veo que aquí se repite Q sub 0, Q sub 2. Ahí sería F. Sería F. ¿No? Acá Luego sería A. Q sub 1, Q sub 2. G sería. G. G. Acá sería F, F. 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 Q sub 0, Q sub 2. Es F, ¿no? H. Acá sería H. Acá también sería H. Y acá sería G. G. Excelente, Brian. Muy bien, Brian. Ahora vamos a dibujar las 8 transiciones. ¿Ya?
Entonces, a ver, voy a ver si lo hago un poquito más grande. Ya. Bien. Entonces ahora aquí. Voy a hacerlo con lápiz primero. Acá tendré A, B, C, D, E, F, G y H. Acá tendría A, B, C, D, E, F, G y H. Donde B, ¿se logra ver el lápiz? Por favor, no sé si lo lograrán ver ustedes el lápiz. Se ve bajo, se ve. Se ve bajito, pero sí se logra ver. Es un poco borroso. Es un poco borroso. Ya, entonces vamos a hacerlo con plumón. A ver, no sé si con ese plumón. Igual, ¿no? Sí, se ve mejor con el plumón. Ya. A. Sí se ve bien, profesor. Gracias, Benito. B. C. D. E. F. G. Y H. Ya. Entonces, B es un estado inicial. Aquí le pongo la flechita. Y tenemos C es un estado de aceptación. E también es un estado de aceptación. G es un estado de aceptación. Y H es un estado de aceptación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a dibujar las transiciones. Las transiciones. A ver. A me lleva, para las entradas 0 y 1 me llevan a A. Entonces aquí tendré 0,1. B, acá tengo 0 y 1 me lleva a F. Vamos a ponerlo a F por acá. A 1. Ya. C en los dos casos me lleva a A. D, el 0 me lleva a B. Y el 1 me lleva a G. El 1 me lleva a G. E me lleva, el 0 me lleva a B. Vamos a ponerlo así. ¿No? Y el 1 me lleva a F, o sea, del E al F, el 1. Bien. F me lleva a B. Profe, disculpe, ahí faltó ponerle el 0 de E a B. De E a B. Así, el 0, tiene razón, gracias. Entonces, estamos ahora en F. En F voy a B. Cero. Y el 1 me lleva a H. El 1 me lleva a H. Y G me lleva a B. Vamos a ponerlo así. No. El 0. Y el 1 me lleva a G. G me queda en el 1. Y para terminar, el H me lleva a B. Acá sería 0. ¿No? Y aquí 1. Bien, entonces, aquí hemos hecho nuestras diagramas de transiciones y ahora tendría que colocar los estados inaccesibles. A ver, voy a marcar
de color amarillo los estados que sí son accesibles. Obviamente el estado B es accesible, el estado F también es accesible. Del estado F salgo al estado H, es accesible. H me lleva a B. ¿Algún otro estado accesible? A ver, C no es accesible. Entonces, definitivamente C lo voy a marcar de color rojo. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay ninguna transición que llegue a C. D tampoco no es accesible, porque no hay ninguna transición que me lleve a D. E tampoco es accesible, ¿no? G tiene un estado que llega desde D, pero si D no es accesible, entonces G tampoco es accesible, ¿no? Y el A, solamente hay C que me lleva a, tampoco es accesible. Quiere decir que mi autómata se reduce a los estados B, F y G. B, F y H. Entonces lo voy a dibujar acá. Acá tengo B, acá tengo F, y acá tengo H. ¿No? Entonces, a ver, B. Si recibo un 0, me quedo en B. Y si recibo un 1, me voy a F. F. Si recibo un 0, me voy a B. Y si recibo un 1, me voy a H. H. Si recibo un 0, me voy a B. Y si recibo un 1, me quedo en H. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entiende? Sí. Sí, profesor. ¿Es sencillo o no es sencillo? Sí, ingeniero. Hasta el momento se ve fácil, ingeniero. Sí, en realidad es fácil. El único cuidado que hay que tener es en que debemos completar correctamente la tabla, ¿no? Porque si aquí hay un error, obviamente ese error se va a traducir a este resultado. Bien, ahora mi pregunta es, ¿cuál es el lenguaje de este autómata? A ver, ¿quién me dice? Aquellos que terminan en 1-1. Aquellos que terminan en 1-1. Sí. Aquellos que terminan en 1-1. ¿No? Aquellos que por lo menos terminan en 1-1. ¿No? Claro, podrían ser 3 unos, 2 unos, 4 unos, etc. Entonces, ¿cómo escribirían el lenguaje? Todas las palabras, ¿no? Que por lo menos terminan en 2 unos al final. Por lo menos 2 unos al final. Bien. Quedaría entonces para la casa. Quedaría para la casa estos ejercicios, ¿no? Para cada una de las siguientes tablas de transición de la AFN, dibuje su diagrama de transición. Entonces, fíjense que aquí tenemos una tabla de 4 estados. Acá también tenemos 4 estados. Y aquí tenemos 4 estados. ¿No? Tenemos 4 estados. Entonces hay que dibujar los diagramas de transición. Dibuje el AFD equivalente. Para eso hay que seguir esos 3 pasos que hemos visto hoy día. Después, lo que estoy pidiendo es escoger una de estas 4 tablas, pero de las 4 solamente una de las 2 primeras. ¿Cuál es el problema con esta tabla? ¿Quién me dice? O sea, se puede hacer bajo el procedimiento que hemos visto, pero, a ver, ¿cuál sería lo dificultoso en la tabla número 3?
Que no tiene, está vacío la S y la T. Bueno, en No, realidad la esa, S. no, esa no sería una dificultad. La dificultad sería que son 5 estados. O sea, los dos primeros son 4 estados y el tercero es 5 estados. Los 5 estados significa 2 a la quinta. 2 a la quinta quiere decir que tengo que hacer 32, una tabla de 32. O sea, acá hay 8, entonces imagínense 4 veces esto, es una tabla gigante, ¿ya? En realidad es laborioso, pero no es difícil, sino que es laborioso y como ya son 32 estados, pues hay que tener bastante cuidado. Entonces, en este caso, el F equivalente, bueno, eso no lo hagan, por lo menos esos dos, para que practiquen. Y después de eso quiero que hagan un programa, o sea, ya que hicieron el AFD, desarrollar un programa que permita determinar si una cadena es aceptada o rechazada. Ya hay que validar por lo menos con 6 cadenas diferentes. Y el ejercicio D para la casa es dibujar el diagrama de transiciones de un AFN que permita reconocer el siguiente lenguaje, ¿no? En este caso el lenguaje es de una cadena, o sea, hay que dibujar el AFN de una cadena que tiene como subcadena la cadena A y B, ¿no? Toman en cuenta que el alfabeto es A y B. Y después esto hay que colocarlo en un AFD y hacer su diagrama de transiciones simplificado. Bien. ¿Se entienden los ejercicios? Es básicamente lo que hemos visto hoy día. A ver, le voy a preguntar a Vero. Los ejercicios que usted está mostrando, pues sí Sí, están fáciles. Vero, están fáciles, ¿no? Bueno, Muy bien. están entendibles. Creo que todos podemos entender. No, la verdad es que están fáciles, ¿no? Bien. Ahora, aquí hay que hacer un programa que permita reconocer las cadenas web y también eBay, ¿ya? Entonces hay que hacer un programita usando el lenguaje que ustedes... Yo tengo una cadena, entonces digo web, eBay, entonces el algoritmo dice si acepta o no acepta. Y un segundo ejercicio, diseño un AFN para reconocer los siguientes conjuntos de cadenas, ¿no? Si tengo un alfabeto A, B y C, ¿no? Acá tengo unos ejemplos, las cadenas AB, BC y CA. Y en el caso de del alfabeto binario, que reconozca estas cadenas. Ya. Bien, con eso estaríamos todo por lo que había planificado para la clase del día de hoy. Era básicamente cómo hacer la transformación de un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tenemos todavía unos 15, 20 minutos, es formar grupos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es mejor? A ver, ¿quieren que yo escoja los grupos o ustedes se agrupan? Nosotros, ingeniero. Ustedes se agrupan, ya chicos. Entonces, como son 14 grupos, quiero grupos de 3, ¿ya? Entonces, quiero que me digan a través del chat, cómo se van a ir formando los grupos. ¿Ya chicos? A ver, grupos de 3. O si no, también pueden prender su micrófono y me dicen quiénes son los integrantes. Profesor, buenas tardes.
Adelita. ¿Cómo estás, Adelita? Me dijeron que tu computadora estaba mal. Sí, lo que pasa es que se demora como 15 minutos en prender y justo hoy día tuve un percance, entonces estuve con el tiempo a las justas, profesor. Pero sí, entré a la clase desde que empezó el paso 2. Ya. 15 minutos en prender, ¿no? Se parece a los televisores antiguos que tenían que calentar, ¿no? Como 5 minutos. Sí, definitivamente tengo que hacerle eso. Ya Tienes está una pidiendo auxilio. computadora de tubo de vacío. Muy bien. Dime, Adelita, ¿con quién vas a trabajar? Voy a trabajar con Jean-Pierre Guamán y Juan Bejarano. Ya, a ver. Jean-Pierre Guamán, Adela Calderón y Juan Bejarano. Ya, ustedes son el grupo A de Adela. Está bien, profesor. Gracias. Bien. Siguiente grupo. Profesor, yo voy a hacer grupo con Piero Salazar y Omar Poma. A ver, ustedes son el grupo B. Piero Salazar. Piero Salazar, Verónica Varas. ¿Y quién más? Omar Poma. Omar Poma. Muy bien. Ya, ustedes son el grupo B de buenos. Está bien, profesor. Ya. El grupo C. C de casa. Ya, solamente van a poder presentar los alumnos que tienen grupo. Sí, dígame. Buenas tardes, ingeniero. Mi grupo sería Sebastián Pino, Sebastián Pérez y el que le habla Renzo Salinas. A ver, Sebastián Pérez, Sebastián Pino, ¿y quién más? Renzo Salinas. Renzo, ya, perfecto, Renzo. Entonces, ustedes son el grupo C de casita. De acuerdo, ingeniero. Muy bien. Siguiente grupo. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Puedes Sí, haber un grupo de 4? Un grupo de 4, ya, pero con menos nota. Déjame consultarlo. ¿Mm? No hay problema que les ponga menos nota, porque imagínate un partido de fútbol, hay un equipo de 11 jugadores y un equipo de 15 jugadores. El de 15 tiene ventaja, ¿no? Ingeniero, disculpe, mi grupo es Javier Hilario y Eder Cuarita. Que son 2. Ah, y Mota Espinosa. A ver, Javier Hilario, grupo D, ¿quién más? Eder Cuarita. Kenneth Mota. Kenneth Mota y Eder Cuarita. Y Eder Cuarita, ya. Ustedes son el grupo D. ¿De qué? D de Dinamarca. Gracias. Ingeniero. Sí. Ya tengo un grupo también. Ya. Felicitaciones. ¿Quiénes son? Baños. Jesús Baños. Baños, ya. Jesús Baños. Angie Grupo Ortiz. Angie Ortiz. Grupo E. Angelo Urpeque. Angelo Urpeque. Ya. Entonces, ustedes son el grupo E de Ecuador. Ok. Gracias, profe. Ingeniero, Bien. ¿cómo es Robert Gutiérrez? A ver, Alex Berrocal, ¿no? Grupo F, ¿quién más? Robert Gutiérrez. Robert Gutiérrez. A ver, Robert Gutiérrez, Alex Berrocal, ¿y quién más? ¿Y quién? Hay 2, falta uno. Berrocal, Gutiérrez, ¿sí? Carlos Saavedra. Carlos Saavedra. Ya, correcto. Esto es el grupo F, F de Finlandia. Sí. ¿Quién más? Ingeniero. Hola. Ruiz. Ruiz. Ruiz, soy Ruiz, Sofía Ruiz. Sofi. Ya, Mi grupo Sofi. es Leandro H. Rosales Leandro Rosales. y Eric Palacios. Y Eric Palacios. Ustedes son el grupo H de Holanda. Ok. Hola. ¿Qué tal? Mi grupo es
Wilmer Medina. Perdón. Medina, Wilmer Medina. Ajá. Y Alfredo Raico. Alfredo Raico. Y Alarcón Loaiza Jair Félix. Alarcón Loaiza. Ya. Ustedes son el grupo I de Irlanda. Profe. Sí. Ya, mi grupo es Luis Torres, Ítalo Toribio y Jorge Campos. Perdón. Jorge Campos. J, ¿con quién más? Luis Torres. Luis Torres, a ver, un ratito. Luis Torres, J y... Ítalo Toribio. Ustedes son el grupo J de Japón. Ya, profe, está bien. Ya, o de Javier, no sé. O de Jorge, Más. Ingeniero, yo también tengo mi grupo. ¿Nombres? Caterín Valcárcel Arenas. Caterín Valcárcel, a ver un ratito. Ya, ustedes son grupo K. Sí. Brian Coronel. Brian Coronel. Y Daniel Chacón. Brian Coronel y Daniel Chacón. A ver, Chacón, ahí está. Ustedes son grupo K. K de kilo. Ya, ingeniero. No, K de K conocen, no, K de kilo. Ya. Bien, ¿alguien más? Ya, profe. Jorge Chipana. Ya, Jorge. Víctor Lavado. Correcto. Y César Rodríguez. César Rodríguez. Ustedes son el grupo L de Lima. Sí, faltan. A ver, falta Henry Castillo, Raúl Lozano, Richard Miguel, falta Yoshimasa Toguchi, falta de Arequipa, faltan Luz, Yamil, Elizabeth, Alejandro, Patricia y Ronnie. Ingeniero, Alejandro. ¿cuánto sería menos de nota que si fuera un grupo de 4? En manera proporcional. Entonces, 20 por 3 entre 4. ¿Cuánto sería? 15. Está bien, ingeniero. No, por 3/4. 20 por 3 entre 4. Bien, chicos, los que ya tienen grupo se pueden retirar. La tarea les voy a dejar la siguiente semana. ¿Ya? Solamente se quedan los alumnos que todavía no tienen grupo. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Disculpe, yo tengo una pregunta. Hasta luego. Sí, hasta luego. Dígame. Ingeniero, buenas tardes.